mía, que trata de estudiar el tejido muscular de los músculos, pero desde el punto de vista da igual que los huesos desde el punto de vista macroscópico, ¿ya? Macroscópico, o sea, lo que podemos observar a simple vista. Porque la biología que estudia a las células o miocitos está a cargo de la histología, ¿ya? Sí, la palabra biología, como decía, deriva de un prefijo, que significa mio, músculo, y logos, un sufijo, logos, llamado esto. Entonces la biología es una rama, como decía, en la anatomía, que trata del estudio de los tejidos musculares desde el punto de vista macroscópico, ¿no? ¿Qué es un músculo? Músculo es un tejido específico que tiene una característica especial cuyo objetivo principal es la contractibilidad. Es un músculo que puede fácilmente reducirse de tamaño o ampliarse de tamaño en algún momento, ¿no? Y con esto logra poder lograr la relajación y contracción de las estructuras, ¿no? Gracias a esta actividad podemos poder hacer una serie de actividades. Gracias a esta contracción muscular, esta contracción que hace el músculo, se puede ejecutar una serie de actividades continuas y permanentes, ¿no? Desde actividades muy finas, como el motor fino, como el hecho, por ejemplo, de insertar el hilo con una aguja, de amarrarse los zapatos, de abotonarse, de dibujar, que es un motor fino, hasta actividades motores gruesas, ¿no? Que son saltar, brincar, caminar, deambular. O en todo caso participar en hechos y actividades cotidianas, como por ejemplo hablar, observar, ¿no? Actividades fisiológicas como la actividad de contracción para que el abdomen pueda comprimir y producir la defecación, por ejemplo. Vamos a hacer una serie de actividades como por ejemplo, yo decía observar, defecar incluso, respirar, etc. Sin músculos nosotros no podíamos hacer ninguna actividad de estas. Esta actividad del músculo es gracias a la presencia de proteínas de contracción que tiene en las células musculares. Dentro de ellos actina, miosina, tropomidosina, ¿no? Aparte tiene otras proteínas más de almacenamiento y algunos carbohidratos que almacenan también, como la mioglobina, que puede guardar una cierta concentración de oxígeno en sus tejidos, y su tiempo de vida puede incluso, después de la muerte, puede continuar todavía en un órgano muscular hasta unos 7 o 8 minutos más de lo común, ¿no? Bien, entonces, gracias a estos músculos podemos hacer una serie de actividades y no podemos trabajar en nada. Bueno, en cuanto a sus funciones, hay una serie de funciones y generalidades. Vamos a ver las generalidades. Los músculos, cuando se ubican en el cuerpo humano, pueden unirse directamente al hueso a través de forma indirecta, a través de tendones, como lo hacen la mayoría de los músculos, ¿ya? Bueno, a repetir, puede ser directamente, por ejemplo, el músculo plural va directamente adherido, o los sucrales van directamente adheridos al fémur, ¿no? ¿Se acuerdan? Sin embargo, otros músculos como el semitendinoso, el membranoso, bíceps, etc., otros músculos utilizan un instrumento adicional que se llama tendón, que en realidad viene a ser una reducción de la poneurosis que los envuelve, ¿no? Y termina en un determinado hueso o articulación. Hay más o menos unos 500 músculos, como he dicho en la clase ya.
Su característica más importante es la contractibilidad, que es la que es responsable de ejecutar actividades finas y resistentes. Todo músculo se va a adaptar de acuerdo a su lugar donde se encuentra ubicado para poder no ocupar más espacio y cumplir con su función que corresponde, ¿no? Los músculos, igual que las articulaciones, pueden ser afectados por una serie de lesiones, una serie de estados que tenemos, físicos, biológicos, autoinmunes, etc., ¿no? Físicos puede ser un traumatismo, un golpe, ¿no? Una quemadura, por ejemplo, también puede ser un efecto físico, ¿no? A veces un desgarramiento o un aplastamiento del músculo. Biológico puede ser afectado por bacterias, virus, parásitos, etc., ¿no? En el caso, por ejemplo, de los parásitos, la Taenia saginata, la Taenia solum, el Echinococcus granuloso puede incluirse el músculo, ¿no? Y también las tenias, como tenias del mar, ¿no? En el mar también hay tenias, en los pescados hay tenias, ¿no? Por ejemplo, el Strongyloides stercoralis, que es una tenia del pescado que también puede ingresar al tejido muscular. Lo consumimos sobre todo cuando el pescado no está bien cocido. Biológicos, miositis infecciosa, que es un proceso inflamatorio ocasionado por una serie de bacterias. Incluso algunos parásitos, en todo caso algunos insectos también pueden introducir algunas patologías como enfermedades Chagas, por ejemplo, que también puede causar lesión del tejido muscular. Autoinmune se refiere a inmunoglobulinas que van a actuar contra el tejido muscular. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la polimiositis, la dermatomiositis, la miositis, cuerpos de inclusión, etc., ¿no? Son enfermedades autoinmunes que afectan al tejido muscular hasta causar su lesión completa, ¿no? También funcionan con el 4 y sus inmunoglobulinas. Funciones del músculo: almacenamiento de sangre, es decir, los músculos son de color rojo porque en su interior almacenan una buena concentración de sangre. Se dice que la cantidad de sangre en un músculo almacenado durante todo el músculo del cuerpo es aproximadamente 1 litro, ¿no? Por eso cuando hay una hemorragia, los músculos vierten su contenido hacia la sangre y se quedan pálidos. Entonces la persona tiene una fase pálida, ¿no? Cuando vemos una persona pálida es porque media amarilla, lo vemos, ¿no? Porque el músculo está adoptando su propio color y esa transparencia que percibimos en la cara es la transparencia que hace el músculo, ¿no? En cambio, cuando el músculo está lleno de sangre, se vuelve rojo, la cara un poco más congestionada, ¿no? Entonces, bien, la palidez entonces se refiere a que el músculo facial pierde sangre o vierte sangre en circulación o una acumulación de sangre hemorrágica, ¿ya? Entonces, ¿por qué esa persona que perdió sangre está pálida? Porque realmente lo que está ocurriendo es que el músculo está prestando su volumen sanguíneo, como viene una hemorragia, para que pueda compensarse. Por eso que queda pálida la cara. Almacenamiento de calcio, el músculo estriado de la cual estamos hablando, es un músculo que tiene unos sistemas musculares llamados sistemas T que están en las membranas celulares o el sarcolemma, que digamos, y ahí se almacena una serie de cantidad de calcio para que es responsable de estimular la contracción muscular junto con el sodio. Ya no se olviden los de calcio. Protección: los músculos en lugares donde no hay hueso protegen. Y por ejemplo, en la parte posterior del abdomen no hay costillas. Ahí está el músculo cuadrado de los lomos, el dorsal ancho, el psoas ilíaco, el psoas mayor en la parte anterior, que protegen a la región posterior del abdomen, ¿no? Que no hay huesos. En la región anterior tenemos ¿a qué músculos? A los músculos recto anterior del abdomen, ¿no? A los músculos piramidales del abdomen. En la parte lateral tenemos a los transversos del abdomen, al músculo oblicuo mayor, oblicuo menor, etc., ¿no? Que actúan como protección, protegen. Un golpe antes de lesionar los órganos vitales están los músculos, ¿no? Respiración: hay mucho músculo de la respiración. El más importante es el diafragma, sin embargo no es el único. Hay músculo cuando el diafragma empieza a fallar o tiene problemas para obtener oxígeno solamente con el diafragma, entran a tallar los otros músculos llamados músculos accesorios de la respiración. Tenemos desde la nariz hasta el abdomen, músculo que participa en la respiración, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del mirtiforme, hemos hablado del músculo
triangular de la nariz, o piramidal de la nariz, ¿no? El transversal del cordón de la nariz, tenemos el del elevador del dilatador del ala nasal, y el propio del ala nasal, son como una respiración, y uno percibe su actividad a través de la lengua nasal, ¿no? Nos está indicando que ya están trabajando músculos accesorios porque hay una falla del diafragma probablemente. O en todo caso el diafragma sufre un agotamiento más del común. Músculos de la boca que se encargan también de la respiración, ¿no? La región bucal, de la región cervical, el escalero anterior, el escalero medio, el escalero posterior, ¿no? El músculo el trapecio que eleva el tórax para que respire la fuerza del pulmón, ¿no? El diafragma también igual, los músculos intercostales, los tres músculos intercostales, tanto anterior, medio y posterior, el supraclavicular, el músculo piramidal del tórax, etc., ¿no? Músculo del abdomen, los músculos, por ejemplo, los dos serrato mayor y menor, superior e inferior, también son músculos que van a participar en la respiración. Los músculos de la región transversal y el recto del abdomen también permiten bajar las costillas para comprimir al tórax, ¿no? Entonces, pero son músculos accesorios de la respiración. Entonces, cuando le pregunto el examen, si usted músculos accesorios de la respiración, ya saben qué músculos citar, ¿no? Un montón de músculos, hemos hablado de diferentes partes de la cara, del tórax, del cuello, del abdomen, ¿no? Participan en la termorregulación. Cuando una persona está expuesta a mucho frío, lo que ocurre inmediatamente es el músculo quiere hacer que se libere calorías, y para eso se producen contracciones continuas del cuerpo. Entonces la persona está tiritando de frío, ¿no? En ese momento está tiritando, está contracción el músculo, está liberando energía para poder, más que todo, mantener la temperatura dentro del cuerpo, y las enzimas y los ciclos de detoxidación y otros ciclos más que se dan en la estructura metabólica celular puedan alcanzar su objetivo. Porque recuerden bien que las actividades enzimáticas necesitan de temperatura adecuada, ¿no? Actividad motriz se refiere a la actividad de los hechos que se hacen en forma continua, ¿no? Escribir, lavar, caminar, etc., ¿no? Entonces, para que haya actividad motriz se requiere el tejido muscular, ya que actúan como palancas en el hueso, ¿no? Un sistema de alerta. Cuando tenemos un paciente con una lesión peritoneal, una apendicitis, y luego se rompe el apéndice, que hay lesión peritoneal, inmediatamente la plancha abdominal, es decir, los músculos del abdomen se ponen duros. Cuando viene nuestro paciente y lo palpamos en el abdomen, tiene un abdomen de tabla, ¿no? Debido a la rigidez y la contracción que hace el transverso del abdomen, los músculos oblicuos mayor y menor y el músculo recto anterior del abdomen. Lo que nos está indicando que nos está alertando que algo malo está ocurriendo en el abdomen, ¿no? También es un músculo de alerta. Contracción de vasos linfáticos y sanguíneos. Gracias a la contracción de los músculos, la sangre que se encuentra en los miembros inferiores pueden ser llevados al corazón nuevamente por las contracciones musculares, ¿no? Hay que recordar que las venas, las grandes venas de los miembros inferiores, como la safena interna, ¿no? La safena externa, son responsables de llevar sangre a las venas cavas. Pero esto se debe a que los músculos de los miembros inferiores, sobre todo el muslo, de la pierna y el muslo, se contraen. El hecho de caminar y mover los pies hace que se muevan los músculos de la pierna, especialmente los gemelos y el sóleo, ¿no? El tibial anterior y posterior también igual, que sirven para poder contraer. Al momento que se contraen, comprimen también a los vasos sanguíneos que pasan por ahí, a las venas gruesas, sobre todo la safena, ¿no? Estas empujan la sangre hacia la parte alta, y cuando por gravedad se regresan, las valvas que tienen los vasos impiden que regresen. Y así van avanzando poco a poco. Cada contracción muscular va avanzando la sangre poco por poco hasta llegar a alcanzar a las venas cavas y luego finalmente a la aurícula del lado derecho. ¿Ya? Otras funciones. Todo paciente que no moviliza miembros inferiores tiene el riesgo de ser una trombosis. Incluso los posoperados tienen un riesgo tremendo de ser trombosis. Por eso hay que hacer terapia de una vez antes que empeore con cuadros. La cirugía tal vez ha sido un éxito,
pero luego aparece la muerte. Es decir, ¿no? El paciente se operó, la operación fue un éxito y se muere al día siguiente. ¿Qué fue? Una trombosis venosa profunda. Es decir, una trombosis pulmonar es compatible con la muerte. O una trombosis de las arterias coronarias, ¿no? También causa la muerte, ¿no? Entonces, muchas veces la culpa pues, al cirujano de eso, ¿no? Y el problema realmente, ¿qué fue? La falta de actividad motriz de los miembros inferiores. Es por eso que cuando las cirugías van a ser muy largas, más de 2 horas, todos los anestesiólogos ordenan que se le coloque un vendaje en los miembros inferiores para evitar las trombosis profundas que son muy graves. Las personas que juegan, por ejemplo, todo el día jugando, son jugadores de play, ¿no? Todo el día, no se mueven de su asiento, ¿no? No mueven ni siquiera las piernas. Esa persona tiene riesgo de hacer infartos o trombosis profunda de la arteria mesentérica superior o en todo caso de la pulmonar, un riesgo tremendo de mortalidad. Y el otro riesgo, ¿cuál es esa persona que juega mucho estos juegos? Es la obesidad y el riesgo de infarto agudo de miocardio, ¿no? Que tiene la actividad. Entonces, ¿qué se recomienda a esas personas? Pueden seguir jugando, no hay problema, pero cada media hora moverse, movilizarse 1 minuto, 2 minutos, y nuevamente regresar, para que la sangre esté acumulada en los miembros inferiores, no formen coágulos, ¿ya? No es grave. Bien, se encuentran las funciones. En cuanto a su estructura, bien, desde el punto de vista macroscópico, nosotros vamos a ver primero que un músculo está formado por una microfibrilla que está envuelta por una fibra muscular. Esta fibra muscular se hace más grande, se hace conecta a aproximadamente unas 100 microfibrillas y se encierran en una fibra muscular que aparte lo conocen como endomisio. Luego de ese endomisio, varias fibras musculares, como vemos acá, varias fibras musculares se enrollan en otro paquete más grande llamado epinicio y se separan entre el músculo inferior. Y finalmente la última capa que envuelve es el epinicio o aponeurosis, no familia. Epifenzima, aponeurosis también se le llama. Y esto es muchas veces, como les decía en conclusión, antes, el tejido conectivo fibroso termina en un tendón, que es el que responde a verificarse en un determinado músculo, en un determinado hueso articular o en todo caso en el hueso directamente, ¿no? Depende de qué tipo de músculo se trata. La función de estas capas musculares es que los movimientos de las contracciones sean simétricas y ordenadas. Esa es una de las funciones de este tipo de sistematización que tiene el tejido muscular. La otra es que las capas que tienen ahí de tejido conectivo fibroso van a contribuir llevando vasos sanguíneos a arterias y nervios hasta el tejido muscular. Sirven como un medio de transporte. Esa es una vista macroscópica. Una vista microscópica en microscopio, vamos a ver que las células son así y los núcleos. Las fibras musculares tienen aproximadamente 100 núcleos aproximadamente, ¿no? No es un núcleo, ¿no? Sino son casi 100 núcleos por cada célula, ¿no? Como máximo, hasta 100 núcleos pueden tener. Esto debido a que las células musculares no se pueden reproducir, ¿no? Si cortamos el músculo, después se van a parchar con tejido conectivo. Su parche va a ser un tejido conectivo, ¿no? No se lo vayan a olvidar. Por eso es que no hay que cortar músculos en la cirugía. Hay que evitar cortar músculos, ¿no? Porque luego aparecen algunas secuelas de mala adherencia de músculos, ¿no? Lo ideal es separar los músculos y no cortarlos, ya que se van a parchar con tejido conectivo fibroso. Bien, la membrana celular de este músculo le llamamos sarcolema, la membrana celular que estamos viendo ahí, y al citoplasma le llamamos sarcoplasma, ¿ya? Sarcoplasma y sus núcleos, ¿no? Así se ven en el microscopio a las células musculares, ¿ya? Entonces, no se olviden que no se llama membrana celular, sino sarcolema y el otro sarcoplasma, ¿no? Y los núcleos que son numerosos. El objetivo de los núcleos numerosos también es un fundamento. Como las células no se pueden reproducir, entonces si rompemos un pedazo del músculo va a seguir viviendo, pero sus núcleos se van a ir partiendo de un lado, ¿no? Por lo tanto, esa célula se puede ser independiente porque tiene su propio núcleo. Solamente puede morirse el músculo cuando se lesiona el núcleo, ¿no? Pero como tiene un montón de núcleos va a ser difícil, ¿no? Pero sin embargo, hay patologías que pueden destruir a todo el músculo, incluyendo su núcleo, como las enfermedades autoinmunes.
Mirando desde el punto de vista ya en microscopía electrónica, en ultramicroscópica, ¿no? Es decir, uso de microscopía electrónica, ya se van a ver así. Miren cómo se perciben las fibras musculares, donde hay líneas llamadas línea Z, bandas A, bandas I, ¿no? Y ilotrópicas, isotrópicas, ¿no? Anisotrópicas, isotrópicas, ¿no? Donde desvían la luz cuando uno se la alumbra, ¿no? Bien, estamos hablando por una serie de paquetes y si nosotros sacamos afuera una célula muscular, vamos a ver que tiene unas cisternas. Estas son las cisternas, llamadas cisternas tipo T, que son las responsables de donarle el calcio, donde se almacena el calcio en el cuerpo. Bien, en cuanto a su composición, principalmente contiene agua, tiene proteínas. El agua casi se deposita como el peso del músculo. Proteínas, las más importantes son las proteínas que llamamos proteínas motoras o dinámico-proteínas. Tenemos actina, tenemos dinamina, tenemos miosina, tropomiosina, que son las proteínas más importantes, ¿no? Actina. Sin embargo, existen otras proteínas también, como le dije antes, que son de almacenamiento, pero de oxígeno, ¿no? ¿Cómo se llama? La mioglobina. Son proteínas propias del tejido muscular. También tiene carbohidratos, principalmente el glucógeno. Recuerden saber bien, el glucógeno es un almacenamiento de moléculas de glucosa que en el interior se utilizan en casos de falta o de reserva, ¿ya? Aproximadamente corresponde al 0.5 al 1%, ¿no? El producto de la degradación del glucógeno, al ser utilizado el glucógeno, va a producir ácido láctico en forma anaerobia, ¿no? Ojo, en forma anaerobia. En forma aerobia no produce nada, solamente ATP, agua y CO2. Pero en forma anaerobia un producto final va a ser el ácido láctico. Este ácido láctico es el responsable de irritar a las neuronas que se encuentran en la membrana citoplasmática y causar el dolor. Es una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicios y empieza a hacer ejercicios, pues entonces el oxígeno que está respirando no es suficiente. Entonces va a tener una respiración anaerobia compensatoria y como mecanismo de compensación se va a liberar pues glucógeno para metabolizarse con oxígeno, o en todo caso en forma anaerobia el glucógeno va a liberar ácido láctico. Y este ácido láctico, al aumentar su concentración va a ser liberado al exterior por exocitosis y en todo caso las neuronas que están en contacto con este ácido lo va a irritar y va a causar dolor. Por eso una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio y empieza a hacer ejercicio va a estar con dolor, ¿no? Pero a medida que va pasando los días, va haciendo ejercicio la persona seguido, ya la acumulación de mioglobina y glucógeno aumenta. Por lo tanto, ya no van a necesitar de oxígeno afuera y no se forma tampoco ácido láctico, porque aumenta el almacén de oxígeno, ¿no? Aumenta la proteína de mioglobina y esto capta más cantidad de oxígeno. Entonces, cuando en forma anaerobia quiera trabajar, ya tiene oxígeno guardado, para que sea aerobia de todas maneras. No se va a producir ácido láctico, por lo tanto, y por lo tanto no va a haber dolor. Y entonces, recién cuando comienza a entrenar, sí, ¿no? Pero luego ya no. ¿Ya? Hay lípidos también. Si bien es cierto que las proteínas, los músculos tienen más cantidad de proteínas, sin embargo también tienen algo de lípidos, que les permite generar su propia energía en caso que fuera muy necesario. Otros compuestos inorgánicos también tenemos, iones sobre todo, sodio, potasio, que participan en la contracción muscular, magnesio, que es otro punto importante, ¿no? Encontramos también algunos gases como anhídrido carbónico y oxígeno, ¿no? Que son propios del metabolismo de la glucosa, ¿no? Hay una forma de clasificar a los músculos, ¿no? Los músculos podemos clasificar según su forma, diferentes formas, músculos largos o fusiformes, que son músculos longitudinales, donde la característica más importante es su longitud, ¿no? Tenemos una serie de músculos largos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el bíceps plural, el bíceps braquial, ¿no? Otro músculo largo, el semitendinoso, el semimembranoso, el sartorio, el recto interno, el recto anterior, son músculos de tipo fusiformes, son largos, ¿no? Músculos cortos, aquellos que tienen un poco de volumen, pequeños músculos, por ejemplo, los famosos aductor menor, aductor mayor, ¿no? Los pronadores redondos, cuadrados, ¿no? El ancorio es un músculo corto pequeño, ¿no? Y otro músculo más del pie también que tenemos, los plantares que se encuentran, o los músculos dorsales del pie, que son pequeñísimos, ¿no? O los músculos de la región tenar, hipotenar de la mano,
también son músculos cortos. Es un montón de músculos que vamos a diferenciar varias formas. Músculos planos o anchos, donde, bueno, lo que predomina va a ser su superficie, ¿no? Estos músculos anchos son músculos pues, muchas veces irregulares, que vienen de gran superficie. Por ejemplo, el músculo dorsal ancho, ¿no? Que viene desde la región sacra y la cresta ilíaca, ¿no? Desde el sacro, imagínense ahí va hasta dónde, hasta el brazo, ¿no? Hasta el húmero. Es un músculo pues, que tiene la forma ancha. El trapecio, ¿no? Es un músculo grande que va de la nuca hasta la región hasta la región espinosa de los huesos, del hueso omóplata, ¿no? Luego tenemos pues, músculos como el oblicuo mayor, menor, etc., ¿no? Transverso del abdomen. Bien, hay músculos que tienen la forma de un abanico, ¿no? Como por ejemplo el músculo temporal, ¿no? Los periauriculares, ¿no? Que también son músculos que tienen la forma de un abanico. El glúteo mayor también tiene la forma de un abanico, ¿no? Hay músculos circulares o auriculares, como por ejemplo el auricular de los labios, el auricular de los párpados, ¿no? O el esfínter del conducto lacrimal también, que es un músculo llamado músculo de Horner, que también es un músculo circular, ¿no? Músculos irregulares que no tienen una forma definitiva, por ejemplo el tensor de la fascia lata, no tiene una morfología clara, definida. Los serratos que no tienen una forma definida, ¿no? El psoas ilíaco tampoco no tiene una forma definida. En una parte es larga y en una parte es ancha, ¿no? Es diferente, ¿no? No es simétrico, ¿no? Son irregulares. Esta es una clasificación de los músculos según su morfología. Acá tenemos los ejemplos: fusiformes o largos, planos, circulares, cortos, ¿no? Bien en forma de abanico, el mayor, bien en forma circular, el auricular de los párpados, ¿no? Bien, la otra clasificación es según, y la que vamos a ver es esta justo, ¿no? Esto es lo que van a aprender entonces, músculos según su posición en el esqueleto, ¿no? ¿Sí? Según su posición en el esqueleto vamos a ver músculos de la región de la cabeza. La región de la cabeza podemos encontrar músculos que se dividen en partes, músculos del cráneo, los cutáneos del cráneo, ¿no? Y los músculos también, ¿qué músculos acá? Masticadores, ¿no? En la cabeza tenemos músculos. Los músculos de la cabeza se dividen en músculos del cráneo y músculos de la cara. Los músculos del cráneo los podemos dividir en músculos masticadores y músculos cutáneos del cráneo. Y los músculos de la cara pues podemos dividir en músculos de la región nasal, de la región orbicular, de la región bucal, ¿no? Etc. Y así, músculos de la región del cuello, los músculos laterales del cuello, los profundos del cuello, los músculos de la nuca, los músculos suprayoideos, infrayoideos, etc., ¿no? Los del músculo del tórax, anterior, lateral, posterior del tórax, ¿no? Y la región diafragmática, músculo de la región posterior del músculo del abdomen, tenemos músculo de la región anterior, músculo de la región lateral y de la región posterior del igual, ¿no? Músculo del miembro superior tenemos por cada sector músculos del hombro, del brazo, antebrazo, mano. Igual en los miembros inferiores, cintura pélvica, muslo, pierna y pie. Bien, vamos a comenzar con los músculos de la región de la cabeza. ¿Ya? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Quedó claro? Y alrededor de eso se van a insertar los músculos cutáneos del cráneo. La ganglea poneurótica o epicrania se parece bastante a esos gorritos de los obispos. ¿Has visto esos gorritos rojos? Así más o menos la epicrania, pero un poquito más grande. Y sobre ellas se van a insertar los músculos cutáneos que están alrededor. Los cutáneos que tenemos ahí son, miren, el frontal, atrás del occipital, y en la parte media están los periauriculares, ¿no? El músculo, la ganglea poneurótica puede tener dos funciones. Una, actuar como aponeurosis, porque a partir de ahí es una membrana que envuelve a los músculos cutáneos,
pero algunas veces también como tendón porque va a jalar al músculo. Doble función tiene la galea poneurótica. Y la tercera función es Silencio Torres y es de proteger al cráneo. En vista de que ahí no hay músculo en la parte superior, entonces su función va a ser proteger, ¿ya? Frente a cualquier tipo de lesión, antes que el golpe llegue al hueso, tiene primero que pasar por la galea poneurótica. Y esa galea poneurótica hace contracción, que los músculos jalan frente a una tensión, disminuyendo el impacto de un golpe, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos ahí la epicráneo. Muy bien. Dentro del epicráneo vamos a ver que se va a insertar los músculos frontales, ¿no? Y primero vamos a ver el músculo frontal. Vamos a ver por acá, aquí está. Miren, el músculo frontal es un músculo. Miren, el músculo frontal es un músculo cuadrilátero de salud que, miren, se va a ubicar en la región de la región frontal. ¿En dónde? Miren, a la altura de la eminencia frontal. A ver, acá tienen que tener mucho cuidado en su examen, ¿no? Lo voy a comprobar. Cuando yo le pregunte que está a la altura de tal cosa, no significa que ahí se inserta. Quiere decir que ahí comienza, pero cuando hablo de inserción significa que ahí se adhiere, se va a pegar, ¿correcto? Entonces, el músculo frontal se inserta en la galea poneurótica anterior, a la altura de la eminencia frontal, ahí, de ahí comienza, pero no se inserta en la eminencia frontal, sino en la galea poneurótica, y de ahí desciende y termina a la altura de la región supraciliar, termina, pero no se inserta ahí, llega ahí y al final se va a insertar ¿dónde? En la piel de las cejas. Entonces se inserta en la galea poneurótica y en la piel de las cejas. Cubre todo el área que está de la zona región frontal. Cuando se contrae este músculo, se eleva las cejas. Es un músculo elevador de las cejas. Es un músculo del saludo parcial que tiene el saludo mínimo, ¿no? Para no estar hablando cada rato de inervaciones e irrigación, Aina, por favor. Los músculos de la cabeza, del cráneo, están inervados por músculos, por nervios, dos nervios importantes, dos troncos importantes. No se van a olvidar, ¿eh? Dos nervios importantes. El trigémino y el nervio facial. El nervio trigémino es un nervio mixto que puede ser sensitivo y a la vez motor. Pero ¿cuál es más? ¿Motor o sensitivo? Es sensitivo. ¿Quedó claro? En cambio, el facial es el que mueve los músculos. Entonces, si yo veo en la zona auricular de un músculo, ¿quién inerva? Va a ser el facial, pero ya su rama será la supraorbital y la infraorbitaria, ¿no? Son ramas ya, pero los principales troncos son el nervio trigémino y el nervio. En la parte posterior de la cabeza, el nervio cervical, el primer nervio cervical y el segundo nervio cervical. Hay personas que tienen una cefalea que es occipito frontal, porque cuando hay comprensión de ese nervio que sale por el conducto casi posterior, cerca del agujero magno, sale ese nervio y inerva todo hasta la región, ¿no? De la parte anterior, ¿no? Casi hasta la parte alta de la zona frontal. Así que, entonces cuando se comprime ese nervio o si se produce una neuritis, una inflamación de ese nervio, el dolor es de atrás hacia adelante de la cabeza. Y parece que duele la cabeza, ¿no? Pero en realidad no duele la cabeza, lo que duele es la irritación del nervio, ¿no? Es una cervicitis que puede producir dolor en la zona hasta la región frontal incluso. Y nos puede confundir mucho ese diagnóstico si es que no hacemos bien, ¿no? Y a veces es muy doloroso ese tipo de dolor. No calma con analgésicos comunes. Tenemos que utilizar medicamentos que son que actúan en el sistema nervioso central. Analgésicos del sistema nervioso central, tramadol, ketorolaco, metamizol, carbamazepina, etc. Una serie de pregabalina también. Con eso calma el dolor. Con otros medicamentos, otros aires no calma nada. Sigue el dolor igual.
¿ya? Y en la parte baja, el nervio cervical, el segundo nervio cervical. Una rama que va hacia la parte occipital, inerva también esa zona, ¿ya? En cuanto a la irrigación de toda la cabeza, está a cargo de la carótida. La carótida, primero ingresas al cuello, cuando llega al cuello hay una rama que sale por la mandíbula y se convierte en la arteria facial, que va del ángulo hasta el ángulo interno de la nariz, del ángulo conio hasta el ángulo interno del ojo, así, de forma oblicua, así, y dando ramas infraorbitaria, supraorbitaria, suprabucal, infrabucal, internasal, supranasal, etc. Son como 14 ramas. Eso no vale, no es necesario que lo sepan, pero sí es necesario que sepan quién lo irriga. Entonces es la arteria facial en la parte anterior. En la parte posterior, toda la parte posterior está irrigada por una arteria que sale del cuello, en la parte posterior, que es la rama de la arteria temporal superficial y profunda, que es la parte lateral de la cara, ¿ya? ¿Quedó claro? Y hacia atrás la arteria occipital. ¿Quedó claro entonces sobre la irrigación? En cuanto al flujo venoso de toda la cabeza, porque no estoy preguntando quién irriga, quién no, ya le están explicando todo. Es la vena yugular externa, que recoge sangre de la parte facial y de la cabeza, parte alta. De la región lateral, la vena temporal, también superficial y profunda, y la parte posterior también igual, la vena occipital, superficial y profunda, y todos terminan en la vena yugular. Todos fluyen en la yugular externa. Luego ya pasará a la yugular, y de la yugular pasará a la subclavia, y de la subclavia pasará ¿a dónde? ¿A dónde pasa? A la aurícula del lado, o a la vena cava superior, y luego a la aurícula del lado derecho. ¿Ya? Todo el irrigación. Entonces ya sabemos quién irriga todos los músculos, quién inerva todos los músculos, ¿no? Muy bien. Cuando estamos hablando cada rato de inervación e irrigación. Y entonces este músculo, su función es, le hemos dicho, elevar las cejas. Vamos al siguiente músculo. El músculo occipital. El músculo occipital se va a insertar, miren, en el borde posterior de la galea poneurótica. Y de ahí va a descender hacia dónde, miren, a la línea oblicua inferior del occipital, pasa por la línea oblicua superior, se inserta en la protuberancia del occipital, eso sí se inserta, y se inserta en la apófisis mastoides. ¿Ya? Miren, 3 puntos de inserción, arriba, en el borde superior, se inserta la galea poneurótica y la protuberancia del occipital. En la parte inferior va a terminar insertándose en la apófisis mastoides y en la línea oblicua inferior, pasando por encima de la línea oblicua superior. No se inserta ahí, sino pasa por esa zona, ¿no? ¿Cuál es su función? 1. Mantener tensa la galea poneurótica posterior. Es su función más importante, ¿ya? Jalar a la galea poneurótica cuando hay problemas de traumatismos en la región, ¿no? En la región de la galea poneurótica. Es su función. Arrastran a la galea poneurótica. Muy rápido, mano. Bueno, terminaba en la apófisis mastoides, ¿no? Mastoides y la línea oblicua inferior del occipital. Y en cuanto a los periauriculares, miren ustedes, Periarticulares. tenemos 3 músculos periauriculares: el periauricular anterior, el periauricular superior y el periauricular posterior. El periauricular anterior es el músculo más pequeño, el más grande es el periauricular superior y el intermedio, el periauricular posterior. ¿Quedó claro? Muy bien. El periauricular superior se inserta en la galea poneurótica lateral y termina a la altura de la parte superior del conducto auditivo externo. Este músculo también tiene algunos fascículos que llegan al pabellón auricular, y algunas personas pueden mover su pabellón, ¿no? Algunas personas, no todas del salón, tal vez hay 1 o 2, no más. Son pocas las que mueven el pabellón auricular, ¿no? Mueven el pabellón y se mueven, ¿no? Ya, en esas personas quiere decir que todavía hay un fascículo primitivo que llega aún al pabellón auricular. Antes, este músculo podía mover todo el pabellón auricular como mueven los animales, ¿no? Los perritos sobre todo, ¿no? Cuando quieren localizar un lugar,
mueve sus orejas en diferentes sentidos como si fuera un radar, ¿no? ¿Han visto al perrito? Sí, ¿no? Ya, igualito, servía eso. Pero cuando ya dejó esa actividad de poder escuchar a lugares muy lejanos, ya ese músculo empezó a atrofiarse, ¿no? Sin embargo, algunos todavía tienen, pero no lo mueven muy completo, con un ajuste un poco pueden mover el pabellón auricular en su parte superior, ¿ya? No todos, por si acaso. Pequeño, un 1% de la población tiene eso, ¿no? Y puede mover, no todos. La otra función del periauricular superior es mantener también tensa la galea condroirótica en su parte lateral, ¿ya? El músculo periauricular anterior es un músculo que se inserta en la galea condroirótica lateral anterior y de ahí también va a la parte anterior del conducto auditivo externo. Su función es mantener tensa la galea condroirótica lateral. Y el periauricular posterior se inserta también en la galea condroirótica lateral, pero posterior, y de ahí se va al conducto auditivo interno en el borde posterior. Su función también es mantener la galea aponeurológica lateral tensa, ¿no? Tensa la galea aponeurológica lateral, ¿ya? ¿Quién pone su nombre, Machito León? Sí. ¿Qué haces, Ahí está los dos. Y seguimos así. Inferior. ¿Y los otros están acá? Están los dos. Bien, chicos, nos hemos terminado los músculos. Ahí está solo. Ya lo quiero, ¿no? A ver. Nos vamos ahora a los otros paquetes musculares, a los músculos masticadores. Los músculos masticadores son músculos cuya función tiene pues la masticación, es decir, atiendan bien, es decir, movilizar a la mandíbula. Su objetivo principal de los músculos masticadores es movilizar a la mandíbula, no se olviden, o al maxilar inferior, no tiene otro objetivo más. Dentro de los músculos masticadores tenemos al músculo temporal, al músculo macetero y a los dos músculos pterigoideos, tanto interno como externo. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar con el músculo temporal. El músculo temporal es un músculo que tiene la forma de un abanico, se encuentra entre la fosa temporal y la apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Ya? Esos son sus límites. Pasando por detrás del arco cigomático y por delante del hueso malar. ¿Ya? Coge la fosa, la cara externa del ala mayor del esfenoides también, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver mi inserción. Vamos a ver la inserción. ¿Observen ustedes acá? Arriba, acá, se va a insertar en la línea llamada temporal. Está en el hueso parietal, ¿se acuerdan? Era parietal, pero se llamaba temporal, ¿no? La línea temporal inferior, ahí se va a insertar. Y de ahí, miren, va a ir descendiendo, va a ocupar toda la fosa temporal que está formada por la concha del temporal, o sea, la escama del hueso temporal, y la cara externa del ala mayor del esfenoides. Todo eso forma la fosa temporal. Va a ocupar los espacios y luego se van a juntar los tres fascículos, que son tres fascículos. Estamos viendo ahí los tres fascículos. El fascículo anterior que está encima de la cara externa y el fascículo medio y posterior que está en el hueso temporal, ¿no? Todos juntos se juntan y terminan con un solo tendón delante del borde anterior de la apófisis coronoides, en el ápex y en el borde posterior de la apófisis coronoides. Su función es de cuál? Elevar la mandíbula. ¿Ya? Vamos a seguir el músculo. Tenemos acá el músculo macetero. El músculo macetero. El músculo macetero, miren acá, se va a insertar, miren, se va a insertar
en el borde inferior del arco cigomático, y va a terminar en la rama de la mandíbula. Hasta aquí esa. Esto no, hasta aquí. Aquí le puso un músculo más. Esto hasta aquí. ¿Ya? Vamos a darle la imagen. Vamos a darle la imagen para que vean ustedes hasta dónde el músculo está. No puedo. Eso. Ahí está. Acá tenemos, esta de acá no es. Estos dos no son, es solamente estos dos. Está formado por dos fascículos, un fascículo profundo que estamos viendo acá, que se inserta en el borde inferior del arco cigomático y termina en la mitad del cuerpo, es casi cuadrilátero, ¿no? Cuadrado. ¿Ya? Luego vendrá una bolsa que los separa a ellos, la bolsa maceterina, ¿no? Y sobre la bolsa maceterina aparece el otro fascículo, el fascículo superficial, que es este, que también se inserta en el borde inferior del arco cigomático y termina en el gonio en forma de un triángulo. Entonces, no se olviden que los dos fascículos, tanto el fascículo profundo como superficial, están unidos por una poneurosis, ¿no? Encima del músculo hemos visto ya que se encuentra otra poneurosis, la poneurosis superficial del músculo macetero, que no se percibe ahí, y encima de eso vamos a encontrar pues a la glándula parótida accesoria y el conducto de esteno que transporta saliva desde el músculo hacia el músculo que estamos viendo acá, el mucinador, ¿no? Va a perforar y va a terminar a la altura del segundo molar, acá en la mejilla, ¿no? Su borde posterior de este músculo, el músculo macetero, está en contacto con, en la parte superior, con una glándula del borde salival, la glándula parótida mayor. Y en su parte inferior vamos a tener la arteria temporal, la vena yugular, ¿no? En su parte anterior, aquí en su fascículo anterior acá, tenemos al músculo acá, mucinador, ¿ya? Y en su parte superficial, la arteria y la vena facial, como le dije, van desde el gonio hasta el ángulo interno del ojo. Hasta ahí va esa arteria, por supuesto, dando ramas, la infrabucal, la suprabucal, la maceterina, la rama para el músculo mucinador, una rama para la región retrotemporal o temporal superficial, etc. Es una serie de divisiones que tiene, son 14 divisiones en la arteria facial, ¿no? Bien, su función de este músculo, ¿cuál es? Eleva la mandíbula, es otro músculo que eleva la mandíbula. Está cubierto acá por encima, acá se está cubierto así, el músculo bien rizorio de sartorio. Y lo vamos a ver en el siguiente toma, ahí está. Y así está cubierto, ¿no? Por el rizorio de sartorio, ¿no? Vamos a checar la imagen para que tomen foto. Aquí tenemos, no se pueden poner a dos juntos. Aquí tenemos al centro, ahí está. Bueno, tomar foto en una forma y acá está la otra forma, cuando es más superficial, ¿no? La parte más superficial, más profunda, ¿verdad? Una otra por colocar, por favor. Bien chicos, acá tenemos a los músculos pterigoideos. Observen la imagen, por favor, observen la imagen. Miren bien la imagen. Ya, observen la imagen. Miren, si ustedes observan, este es un cráneo puesto mirando hacia arriba, es de la mandíbula, está de espalda este cráneo. La parte posterior, ¿ya? Se ve la parte posterior de este cráneo, donde la dos, este es el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿no? Este es el gonio, ¿se acuerdan? Este es el canal miloioideo, ¿se acuerdan también? Seguro que sí. Las apófisis génicas, 4 que se ven en la cara posterior. Miren, este es el gonio. Este es el hueso esfenoides, ¿no? Este es la fosa pterigoides. Miren cómo está saliendo de la fosa pterigoidea ¿no? Está saliendo de la fosa pterigoidea.
Y esta está saliendo del ala externa de la fosa exterior. Acá está el músculo, uno sale de acá, de aquí de esta zona, y otro sale de adentro, ¿no? Entonces, el que sale de la parte externa, aquí, de la ala externa, vamos a verlo. Acá, el que sale del. Acá, esta es la parte de. El que sale de esta ala externa. El que sale acá de la ala externa es el músculo pterigoideo externo. Pero el que sale de la fosa pterigoidea, que es de acá, es el pterigoideo interno. ¿Quedó claro? Entonces los dos músculos se insertan ¿dónde? Uno en el ala externo y otro en la fosa pterigoidea. ¿Está bien? Para el pterigoideo externo, la ala externa de la fosa pterigoides, y para el pterigoideo interno, la porción que está en la fosa pterigoidea, ¿no? Acá. Los dos fascículos musculares se van a dividir en la mandíbula, ¿ya? Como estamos viendo aquí, en esta imagen. Y los dos fascículos se van a dividir a la mandíbula. Entonces, acá, lo he separado bien acá. Voy a agarrar un poquito más. Bueno, primero vemos el pterigoideo interno. El pterigoideo interno se inserta ¿dónde? En la fosa pterigoidea, y desde ahí va hasta la cara rugosa del gónilo. Ahí se va a insertar, ¿no? Esta es la cara rugosa del ángulo del gónilo, ¿no? En la cara interna. ¿Cuál es la función de este músculo, chicos? Elevar a la mandíbula. Otro músculo que eleva a la mandíbula, ¿no? Bien, luego tenemos al otro pterigoideo que está acá. Miren, el pterigoideo externo. Tiene un fascículo superior que está separado de arriba, lo voy a ampliar más. ¿Se ve la imagen? Ahí está, miren. Un fascículo superior que está acá y un fascículo inferior. ¿Está bien? Tenemos dos fascículos inferiores, uno superior y inferior. Ambos se van a dirigir también a la mandíbula. ¿Ya? Ambos, ¿a dónde se van a ir? Vamos a ver. Uno se va a ir, el primero se va a ir al cuello del cóndilo y el otro se va a ir a dónde? A la lengüeta o espina spix. Bien. Entonces, cuando se mueve este músculo se va a mover en forma lateral. Así. Entonces, cuando nosotros movemos la mandíbula en forma lateral, estamos haciendo movimiento con aquí, con el músculo pterigoideo externo. Cuando los dos pterigoideos externos se contraen, no se percibe que el pterigoideo externo. Cuando los dos juntos se mueven, se puede poner la mandíbula hacia adelante. Y eso se llama movimiento de dilución. ¿Ya? Movimiento de dilución cuando la mandíbula se mueve hacia adelante. Bien. Y todo eso puede eliminar los músculos de la. ¿Cómo? ¿Queda una foto? ¿Está la foto? Acá tengo una fotografía un poquito mejor, creo. Ahí vamos a ver. Vamos a poner. Aquí está, miren. Aquí se ve puesto mejor. Miren cómo nace el pterigoideo externo, el fascículo superior y el fascículo inferior. Lo he sacado aparte para que lo vean solo. ¿De dónde viene? Por favor, digan del ala externa. Ala externa pues pterigoides. Y de ahí se van al cóndilo. Uno se va al cuello y otro se va a la espina spix. Vamos a meter un pterigoideo. Aquí está el otro. Miren. El gonium. Acá está el otro músculo. Sale de dónde? De la fosa pterigoidea. Y se va al gonium, al área rugosa. Este es un músculo que cuando se contrae va a elevar a la mandíbula. En cambio, el pterigoideo externo mueve en forma lateral y es el movimiento de dilución. Entonces, vayamos bien los exámenes, ¿no? El examen lateral, ¿no? En forma lateral, el pterigoideo externo. ¿Ya? Y bien, y con eso ya terminamos los músculos de la cabeza, ¿no? Del cráneo. No vamos ahora a los músculos de la cara.